asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Díselo conmigo al Señor. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Tú eres mi pan, mi adoración. Siempre serás tu Señor, siempre lo serás. Fuerte conmigo. Mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú,
La semana pasada, hermanos, no alcanzamos a terminar el tema respecto a los dones espirituales. En esta mañana vamos a continuar con la segunda parte de los dones espirituales. Y lo que decíamos la semana anterior, ¿qué es lo que es un don? Un don es una función o capacidad dada por el Espíritu. Espíritu, en griego carisma, donde viene la palabra carismático. Y un don no es un logro ni un premio, sino un regalo de Dios por medio del Espíritu Santo. Y que el Señor ha dado, hermanos, a cada uno de sus hijos cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. O sea que si usted le recibió como Señor y Salvador de su vida, entonces usted tiene al menos un don. Estamos hablando de los dones espirituales y del Espíritu Santo. Y también como una ayuda más de tantas veces que hemos hablado, para poder descubrir cuál es el don que Dios a mí me dio y ponerlo a disposición y a servicio del pueblo de Dios. Tampoco decíamos que nosotros no debemos confundir los dones con los talentos naturales, porque todas las personas nacen con un talento natural, con una habilidad. Algunos lo desarrollan más y otros no. Algunos tienen mucha habilidad, pero lamentablemente esa habilidad y ese talento lo usan para el mal y lo hacen muy bien. Y otros para el bien. Entonces el uso de ellos depende de la persona. Pero en cambio, los dones dependen del Espíritu Santo. Y a diferencia de los talentos, que pueden ser utilizados en beneficio de nosotros mismos, nosotros entendemos de que los dones son utilizados ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el talento es una habilidad adquirida que se puede usar para la gloria de Dios o no. Por ejemplo, cantar, tocar un instrumento, recitar, actuar. Hay personas que lo hacen muy bien, pero no es para la edificación del cuerpo de Cristo muchas veces. Tampoco debemos confundir los dones espirituales con los frutos o con el fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5. ¿Usted puede repetir los frutos del Espíritu Santo? Que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Amén, etcétera. No debemos confundirlo, porque el fruto del Espíritu es resultado del carácter cristiano, de la madurez del creyente. Es diferente. Un creyente puede que tenga uno o varios dones, ¿sí? Pero si no tiene los frutos del Espíritu, no sirve de nada. Recordamos la iglesia de Corinto. Los hermanos sobreabundaban los dones espirituales, pero ¿en qué fracasaban? ¿En qué fracasaban? En los frutos del Espíritu. Faltaba amor, faltaba paz, faltaba paciencia, faltaba benignidad. Hoy día nosotros vamos a participar al final de la Cena del Señor. En el capítulo 11 de 1 de Corintios recordamos que Pablo tuvo que hablar respecto a eso, porque faltaba amor en la Cena del Señor. Imagínense, puede que los hermanos tengamos los dones espirituales, pero carecemos de el fruto del Espíritu.
Y eso es lo que sucedía ahí. Entonces un don espiritual es un atributo dado por el Espíritu Santo a todos los miembros del cuerpo de Cristo para usarlo para la edificación del cuerpo, pero también usarlos fuera de la iglesia. Hermanos, no es solamente para usarlo en la iglesia, si tenemos 1 hora, 2 horas el día domingo. Así que imagínense que usemos nuestros dones solamente en ese tiempo y luego nos vayamos tranquilos a casa porque hemos trabajado nuestro don. Es para utilizarlo afuera, también en la comunidad. Servir con el don que Dios nos ha dado. En otras palabras, entonces, los dones espirituales se dan a todos los creyentes en Cristo. Todo el cuerpo ha sido equipado para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Qué bonito es que los hermanos pongan a trabajar sus dones. Si necesitamos hermanos que sirvan, ¿quiénes son los primeros usted cree que se van a levantar? Los que tienen el don de servicio. Se nota en la iglesia. Por eso nosotros echamos de menos tanto a nuestra hermana Rosa Ramírez, ¿o no? Porque mi hermana era un don del servicio nato. La verdad que todos tenemos que servir, pero los que son equipados con ese don sobresalen sobre el resto. Si necesitamos maestros en la escuela dominical, ¿quiénes se levantarán? Los que tienen el don de la enseñanza, los que Dios ha puesto eso y tienen el deseo de enseñar a otros. Ellos se van a levantar, etc. También los dones espirituales se usan para contribuir al crecimiento espiritual de los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando usted pone a trabajar su don, los demás hermanos crecen. Amén. El cuerpo crece, como nuestros órganos y miembros del cuerpo. El cuerpo crece. También los dones se usan para atraer a otras personas al conocimiento de Cristo. Y los dones del Espíritu son diversos. Y no hay que pelear por ellos. No hay que competir por los dones. Porque todos tenemos y Dios nos ha dotado de un don. Y ojo, porque también decíamos la semana pasada que a lo mejor tenemos el mismo don algunos, pero lo ponemos en práctica de una manera distinta, diferente. Hay hermanos, como decía la semana pasada, pueden que tengan el don de evangelismo y lo hacen muy bien desde el púlpito, pero hay otros hermanos que evangelizan persona a persona todas las semanas. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuántos son los dones espirituales en la palabra? Algunos autores dicen que son 15, otros que son 18, otros que son 20, otros que son 22, otros que son 25. Pero lo más importante no es la cantidad, sino como dice el doctor Juan Carlos Miranda, él dice, no es cuántos hay en la lista. El asunto es que usted ponga a trabajar el don que se le ha dado. No importa la lista de los dones y cuántos son. Lo importante es que usted ponga a trabajar el don que el Señor le ha dado. Comparto con ustedes, según el doctor Juan Carlos Miranda, un listado de dones. Y usted va a ir viendo aquí qué don tiene usted. Recordando también que la semana pasada hablábamos del sesionismo y del continuismo. Y también hablábamos con respecto al don de profecía. Y lo coloqué ahí porque también entregué una definición y que luego voy a recordarles. Por ejemplo, hay 3 grandes listados de los dones espirituales en la Biblia. Está en Romanos capítulo 12 el primer listado. El segundo listado de los dones espirituales está en 1 Corintios capítulo 12.
Y el segundo listado de los dones espirituales está en Efesios capítulo 4. Pero veamos primeramente, así rápidamente, los dones espirituales en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6 en adelante. El don de profecía, el don del servicio, el don de enseñanza. Nosotros vamos observando, ¿no? ¿Qué don me ha dado a mí el Señor? El don de repartir, el don de liderazgo, el don de misericordia. Ahora pasamos a 1 Corintios capítulo 12, el otro listado. A lo mejor usted dice, yo no estoy en ese listado de Romanos. Yo creo que mi don está acá, en 1 Corintios capítulo 12. A lo mejor, o a lo mejor en Efesios. Palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritu, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Y continuamos con 1 Corintios, apóstoles. También les dije yo con respecto, cuál es mi pensamiento con respecto a los apóstoles la semana pasada. ¿Y por qué está en ese listado? ¿Y cuál es mi concepto con respecto a apóstoles? El don de ayudas, el don de la administración. Y Efesios capítulo 4, a lo mejor no está su don ahí en 1 Corintios capítulo 12. A lo mejor usted dice, al mío está en Efesios capítulo 4. El don de evangelista. A lo mejor aquí hay pastor. El don de ser pastor. El don de maestro. Y mire, Juan Carlos Miranda coloca ahí el don del celibato. Ahora vamos a ir mirando algunos dones. Yo la verdad no voy a ver todo el listado, pero sí podemos ver algunos dones. ¿Qué es el don de profecía? Según el concepto que tengo yo con el don de profecía. Es la comunicación de la palabra de Dios recibida por el Espíritu Santo para la instrucción, la exhortación, para la edificación o para dar aliento. Por ejemplo, un pasaje de la palabra de Dios, lo podemos buscar en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 32. Hechos 15, 32. Dice, Judas y Silas, que también eran profetas. Ahora, estamos claros de que Judas y Silas eran profetas. ¿Qué hicieron estos profetas con el don? ¿Se da cuenta? Consolaron y animaron, dice la versión 95, a los hermanos con abundancia, ¿de qué cosa? De palabras. Entonces, el que tiene el don de profecía comunica la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para dar instrucción, para exhortar, para edificar y dar aliento al cuerpo de Cristo. Y fíjense que el pasaje que nos acaba de decir, con abundancia de palabra, pero de la palabra de Dios. Por lo tanto, el que tiene el don de profecía no está hablando una nueva revelación, está confirmando la palabra ya escrita de Dios, el canon ya cerrado. La persona que entrega la palabra, entonces, solo debe limitarse a entregar la palabra que fue dada por el Espíritu Santo, no añadir nada más. Entonces, es importante señalar
que el mensaje del profeta debe ser evaluado también por la congregación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, confirma lo que le estoy diciendo. Que el mensaje dado por el profeta debe ser evaluada por la congregación. ¿Tendrá usted el don de profecía? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por lo tanto, el que tiene el don de profecía, el profeta, debe ser confirmada su profecía por la iglesia, por la congregación. ¿Y por qué? Aquí dice, en la lectura de recién, que no debemos creer a todo espíritu, sino que tenemos que probar si son de Dios o no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿o no? Ya dimos unos ejemplos la semana pasada. A lo mejor usted dice, yo no tengo el don de profecía, pero a lo mejor tiene el segundo don y hacen falta en la iglesia. ¿Tendrá usted el don de servicio? Y servicio es diaconía. Cuando decimos que hay que levantar diáconos, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a levantar servidores, diáconos. Pero aquí no se refiere al oficio de diácono como tal, sino cualquier servicio que un creyente pueda ejercer hacia otro, porque aquí no se está tratando de diaconía solamente dentro de la iglesia, sino un diaconía fuera también de la congregación. Pero en el nombre de Dios. Ellos, los que tienen el don del servicio, lo hacen con alegría. Pucha, nadie me ayuda, oh. Y el hermano o la hermana no iba a venir a trabajar también y no llegó, pues. No, los que tienen el don del servicio están contentos con servir, no reclaman, lo hacen con alegría, no importa que lo estén haciendo solo, que fueron convocados a hacer un tal o cual servicio y llegó él o ella sola. Y lo hace con alegría, sin quejas. Le encanta servir a los demás. Lo hace bien y lo hace con humildad y tampoco espera reconocimiento, ni que toquen trompeta, ni la reconozcan adelante por lo que hizo. No. Porque tienen el don de servir. ¿Tendrá usted el don de servir? A lo mejor usted tiene el don del servicio. ¿Cuán importantes fueron los que tenían el don de servicio para los predicadores en el Nuevo Testamento? Hace falta. Yo sé que hay hermanos muy voluntariosos que tienen mucha y buena voluntad y me dicen, pastor, lo que necesite cuente conmigo, y cuento con ellos. Pero los que tienen el don de servicio muchas veces actúan por iniciativa propia y son muy importantes. ¿Tendrá usted el don de servicio? Hace falta. A lo mejor usted tiene el don de la enseñanza, la didascalia en griego, enseñar y dar instrucciones, mostrar cómo se deben hacer ciertas cosas en el cuerpo de Cristo. El don de la enseñanza, le encanta enseñar. Y por supuesto los que enseñan se capacitan, se preparan y van más allá de un expositor bíblico o de la clase dominical. Investigan más allá para entregar una clase más enriquecedora. ¿Sabe, hermano? Yo tuve la experiencia cuando estudié en el seminario de encontrarme con compañeros de seminario y de curso. No iban a estudiar al seminario porque tenían un llamado a misiones,
ni tampoco al ministerio de música, ni tampoco querían ser teólogos, ni tampoco pastores. Y yo les decía, ¿por qué están acá ustedes? Es que yo soy profesor de la escuela dominical y quiero prepararme mejor, para entregar una mejor enseñanza. O sea, estaban estudiando en el seminario no para ser misioneros, ni pastores, ni tampoco músicos, ni teólogos. Ellos querían capacitarse para entregar una mejor enseñanza. Qué bonito, ¿cierto? Autodidactas. Eso, los hermanos que tienen el don de la enseñanza y muestran cómo se deben hacer las cosas, educan, imparten conocimiento. Usted se acuerda de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren los que tienen el don de la enseñanza. ¿Qué dice luego? Enseñándole todas las cosas que yo he guardado. Enseñar, impartir conocimiento. Usted tiene el don de la enseñanza. Entonces, ¿qué está haciendo con él? Que no se oxide el don. Si tiene el don de servicio, tiene que servir. Si tiene el don de profecía, hay que entregar la palabra de Dios. Y enseñar. Hacen falta en las obras misioneras, en la iglesia, etc. A lo mejor usted dice, yo no tengo el don de profecía, de servicio o enseñanza, pero sí tengo el don de la exhortación. El don de la exhortación es la capacidad que el Espíritu Santo da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para ministrar ánimo, para dar consuelo y consejo a otros miembros del cuerpo de Cristo, de tal manera que cuando los que tienen el don de la exhortación y exhortan, los que le escuchan se sienten animados. Esa es la diferencia. Todos debemos exhortar, pero los que tienen el don tienen una cualidad muy especial de hacerlo. Hechos 2:40, hay un pasaje de la Biblia. Mire, el apóstol Pedro tenía el don de la exhortación. Entre uno, porque tenía varios Pedro. Pero el don de la exhortación. Y en Hechos 2:40 hay un pasaje de la palabra del Señor que dice, Pedro, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Aquí vemos a Pedro exhortando. Hermanos, cuán vigente es este mensaje, ¿cierto? En este tiempo tan perverso y tan malo. Pedro exhorta a los hermanos en un tiempo muy difícil y le dice, hermanos, sed salvos de esta perversa generación. ¿Tendrá usted el don de la exhortación? Te exhorta. Da ánimo, consuelo y consejo. Yo, cuando meditaba una vez más los dones, me acordaba, siempre me acuerdo de hermanos de la iglesia. Y me acuerdo de un hermano que tenía el don de la exhortación. Y yo a lo mejor más de una vez lo he dicho acá. Los hermanos a veces en las asambleas administrativas estaban medio molestos unos con otros y habían diferentes puntos de opinión. Y el hermano con una paciencia se paraba y cada vez decía lo mismo. Hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. Y se sentaba, era lo único que decía. Y que ahí quedábamos todos los que estábamos engrifados, ¿no? ¿Cierto? Disputando un punto de vista, abogando por nuestras posturas. Pero él decía, hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. Y se apaciguaba los ánimos.
Y siempre decía lo mismo. De tal manera que ya los jóvenes se reían de él cuando el hermano pedía la palabra, porque era muy respetuoso, y los jóvenes decían, amaos los unos a los otros. Apuesto que va a decir eso. Y efectivamente, ¿qué decía el hermano? Hermanos, amaos los unos a los otros. Tenía el don. Y él ni se inmutaba con la discordia de los demás. Una tranquilidad. La exhortación. Bueno, si a lo mejor usted no tiene el don de la exhortación, a lo mejor tiene el don de repartir. ¿Y quiénes son estas personas que tienen el don de repartir? Son aquellas personas del cuerpo de Cristo que sienten un deseo intenso de dar a los demás con el fin de aliviar el dolor, cubrir alguna necesidad de sus hermanos en Cristo, y cuando ven suplida aquella necesidad, ellos se sienten bien. Sin trompeta, sin nada. Estas personas les surge dar, pero no alocadamente, no reparten así como no, con sabiduría, con responsabilidad, para cubrir alguna necesidad, yendo, ojo, porque esto no se necesita tener opulencia económica ni riqueza. No, el que tiene el don de repartir será como aquellos hermanos de la iglesia de Macedonia, que ellos daban de su pobreza, abundaban en riqueza. No, ustedes no den, porque ustedes son muy pobres. Pero ellos dijeron, por favor, concédanos la bendición de dar. Bueno, ya. ¿No? Los hermanos de Corintio. Estas personas les surge dar. Van más allá de sus propias capacidades, sin esperar reconocimiento alguno. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en Mateo 6:2? Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Pero no estaba hablando de las trompetas, ¿cierto? No. El Señor estaba pensando en las trompetas. Los depósitos de las ofrendas que estaban en el templo, que eran unos conos así metálicos. Imagínense cómo sonaban las monedas cuando caían. Sonaban las trompetas. Aquí estoy dando yo. ¿No? El Señor dijo no. Los que tienen el don de repartir son aquellas personas que dan con el fin de aliviar el dolor de los demás, más allá de sus propias capacidades. ¿Usted tiene el don de dar? A lo mejor tiene el don de dar. Úselo. No se detenga, porque Dios le ha dado ese don para el uso, para usarlo. Y son de bendición. Los hermanos. Recuerdo a hermanos también con ese don. Hermanos, ¿y dónde estamos? ¿O no? ¿No estamos en este edificio? ¿Por qué? Por el don de dar. ¿Quién hace esto? ¿Dónde vivo yo? ¿O no? ¿Por qué? Por el don de dar. A lo mejor usted tiene el don de liderazgo y hace falta hermanos que tengan el don de liderazgo. En el griego la palabra liderazgo significa regir. Regir. Designa entonces a quienes presiden con diligencia y con cuidado, estableciendo metas de Dios y comunicándoselas a los demás de tal manera que se trabaje en unión y armonía.
los que tienen el don de liderazgo. ¿Para qué? Para alcanzar las metas, y todo esto es para la gloria de Dios. Bueno, tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. Nehemías, por ejemplo, tenía el don de liderazgo en la Biblia, ¿o no? Estaban los muros derribados y se levantó Nehemías. Él sabía que tenía que hacer algo. Los muros estaban derribados. Y de tal manera que el rey se dio cuenta que él estaba pasando, él estaba enfermo, él estaba mal, porque él tenía el don del liderazgo y él sabía que tenía que hacer algo. Bueno, fue respaldado por el rey. Usted sabe, tuvo muchas luchas, pero él animó al pueblo a cumplir la meta de levantar los muros del templo. A lo mejor usted tiene el don de misericordia. ¿Qué será el don de la misericordia? Es una habilidad especial dada por Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para sentir genuina compasión con quienes están sufriendo y generan espacios de ayuda en forma práctica, y lo hacen con gozo y lo hacen con alegría. ¿Tendrá usted el don de la misericordia? ¿No? Usted siente no pena, porque pena es una cosa y compasión es otra, ¿no? Compasión. Jesús no sentía pena por las multitudes. ¿Qué sentía? Compasión. Y la palabra compasión viene de una palabra griega que significa que se le revuelven las entrañas al ver esa condición de las personas. ¿Se nos revolverán las entrañas? Una cosa es sentir que pena y otra es sentir compasión. Y miren, Santiago nos da un ejemplo. En Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. Santiago nos habla de esto. Esto no es tener compasión, dice Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. Y yo tengo aquí la nueva versión internacional, por si acaso. Santiago 2, 15 y 16 dice: supongamos que un hermano o hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero si no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Entonces la persona no tiene el don de misericordia, pues, ¿o no? Que le vaya bien, abríguese, coma hasta saciarse, pero si no le da, de nada sirve. Pero los que tienen el don de misericordia tienen compasión, no pena, ni tristeza, ni solamente una palabra fría de aliento. ¿Usted tendrá el don de la misericordia? Bueno, necesitamos en este tiempo. ¿Sabe que una de las cosas que más se está pidiendo en este tiempo es en la ruta calle, por ejemplo, y también en las obras misioneras, abrigo, ropa de cama para abrigarse? Que le vaya bien, abríguese. Pero si no le damos, ¿de qué servirá eso? ¿Sabe qué, hermanos? A lo mejor no tenemos el don de misericordia los que estamos acá en esta mañana. Pero partiendo por quien está al frente, yo quiero hacerle un desafío a ustedes. ¿Por qué no revisamos nuestros roperos esta semana?
Y a lo mejor tenemos cubrecamas guardados y frazadas guardadas ahí, a lo mejor por si acaso en el verano viene una visita. Y están tan guardadas ahí adentro que a lo mejor hay que volverlas a lavar para usarlas. ¿Y por qué no una frazada de esta puede servir para abrigar a alguien? A lo mejor no tenemos el don de la misericordia. Y el que tiene el don de misericordia, nosotros no tenemos el don de la misericordia. Va a terminar el culto y la emoción de este momento de mis palabras va a terminar. Incluso hasta nos vamos a olvidar. Pero el que tiene el don de la misericordia no se va a olvidar. Le invito a revisar su ropero y traer una frazada, un abrigo, a lo mejor un cubrecama que tiene ahí guardado para bendecir a alguien. Amén. A lo mejor usted no tiene el don de la misericordia, pero igual va a traer frazada. Pero tiene la palabra de sabiduría. Y es la capacidad especial dada a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para recibir conocimiento en profundidad respecto a la causa, raíz y la comprensión de lo que se debe hacer en cierta situación. El don de sabiduría es esa capacidad de recibir conocimiento en profundidad respecto a la causa de algo y cuál es la raíz de aquello y qué es lo que hay que hacer. Miren, vamos a la Biblia, un ejemplo. Yo parto de la base que usted lo leyó, pero lo conoce, pero bueno, no importa. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, y usted se va a acordar de inmediato de quién estoy hablando y cuál es el caso. Primera de Reyes, capítulo 3, y aquí vemos a un hombre que tenía el don de la sabiduría. ¿De quién estoy hablando? De Salomón. Salomón tenía el don de la sabiduría, ¿cierto? Claro. De hecho, el capítulo 3, versículo 16, incluso en algunas Biblias lleva la sabiduría y la prosperidad de Salomón. Ahí le presentan un caso, ¿cierto? En el versículo 16, capítulo 3. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron ante él. Una de ellas dijo, ah, Señor mío, yo y esta mujer habitamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día de dar a luz, yo a luz, ésta dio a luz también. Y habitábamos nosotras juntas. Ningún extraño estaba en la casa, fuera de nosotras. 2. Una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Ella se levantó a medianoche y quitó a mi hijo de mi lado mientras yo, tu sierva, estaba durmiendo. Lo puso a su lado y colocó al lado mío a su hijo muerto. Cuando me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, encontré que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces, la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive, volvió a decir la otra. Y así discutían las dos delante del rey. El rey entonces dijo, esta afirma, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. La otra dice, no, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y añadió el rey, tráigame una espada.
y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid en dos al niño vivo, y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y le dijo: ah, Señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis, ni a mí, ni a ti. Partidlo, dijo la otra. Entonces el rey respondió: entregad a aquella el niño vivo, y no lo matéis, ella es su madre. La sabiduría, ¿no? Y dice el versículo 28, todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey, y temieron al rey, pues vieron de que Dios le había dado sabiduría para juzgar. Porque una madre prefiere regalar a su hijo a otra persona que sea partido por la mitad, ¿o no? Evidentemente. Hermano, ¿necesitamos sabiduría? Claro que sí, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo que dice Santiago, cierto? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, y Él va a dar abundantemente y sin reproche. Necesitamos sabiduría. Hermanas y hermanos, tenemos tantas decisiones de carácter familiar muchas veces, y digo, ¿qué Señor tengo que hacer esto, no? Señor, dame sabiduría para cómo actuar frente a mi hija. ¿Cómo tengo que tratar a mi hija? Danos sabiduría, cómo tratar a mi hijo. ¿Cómo tratar a este hombre? A mi marido. Dame sabiduría. Algunos piden paciencia, bueno, y vienen más. ¿Cierto? Pero si te pediste paciencia. Sabiduría. Señor, tenemos una decisión que tomar como familia, como esposos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría. Y hacemos lo que Dios nos dice. Y finalmente decimos, fue buena la decisión. A veces hay que esperar. Algunos de nosotros somos medio impulsivos, ¿cierto? Por eso es bueno en el matrimonio el complemento, porque dice, cálmese, ¿no? Vamos a orar y pedir al Señor sabiduría frente a esto. Parece bueno y no es malo, pero pidámosle al Señor sabiduría. Alguien tiene acá el don de sabiduría, ¿no? Úselo, hace falta. Palabra de ciencia, proviene del griego gnosis, conocimiento. Es la habilidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para recibir información precisa respecto a algún tema. Es un don sobrenatural que revela parte de la ciencia, conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo, que por otros medios sería imposible saberlo. Un ejemplo, porque a nosotros a lo mejor con los ejemplos. En Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 3, tenemos un caso. Nuevamente estamos con Pedro. Palabra de ciencia. Mire, capítulo 5, versículo 1 al 3, y lo leo yo en la versión internacional nuevamente. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibisteis por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido,
¿No estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a hombres, sino a Dios. O sea, ¿qué quiso hacer Ananías? Ananías vendió un terreno, ¿cierto? Trajo el dinero a la iglesia, a los apóstoles, para que ellos lo administraran. Pero ¿qué quiso Ananías? Quiso quedar como generoso, ¿cierto? Mire, vendí un terreno y esta es la plata de la venta. Todo el dinero. Mintió. Porque él se quedó, dijo que era todo, pero no era todo, sino mintió y se quedó con parte de la venta para su bolsillo. Pedro, que no sabía del negocio, pero él tenía la palabra de ciencia, pudo él tener el conocimiento, el gnosis, la información revelada solamente por Dios para descubrir esa mentira y decirle que ha mentido nada menos que al Espíritu Santo. Y fue desastroso eso, ¿eh? Lo que pasó posteriormente. Porque a causa de esa mentira, él murió. Ahora, Jesucristo tenía esto, la ciencia. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Mujer, llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. ¿Cómo sabía eso? Revelada solamente en forma divina. No había otra manera de saberlo. Él acaba de ver. ¿Tendrá usted la palabra de ciencia? Información que solamente Dios le revela. Ese conocimiento. Vamos a orar al Señor. Querido Señor, sabemos que tú has dotado al cuerpo de Cristo a cada creyente con un don. A lo mejor esta mañana aquí hay alguien con el don de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, o tal vez de repartir, o tal vez de liderazgo, o misericordia, o palabra de sabiduría o de ciencia. Pedimos que nos vayamos pensando, meditando y consultándote a ti, Señor, con qué don nos has capacitado para ponerlo a disposición del cuerpo de Cristo y también a servir fuera de él. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. Sí, Señor, la injusticia tú quebrantas. Sí, se humilla tu heredad. Sí, cántalo otra vez. Llenas nuestro hogar de danza, sí, Señor, de tu gozo la ciudad,
siempre cantamos.